España, campeona de Europa. ¿En qué? Ahora os lo cuento. Soy José Ramón Riera y estáis en el canal de Si el Gobierno lo permite. Sí, España es campeona de Europa en muchísimas cosas, en deporte, etcétera, pero lo que quiero contaros hoy es algo completamente diferente. Sabéis que la Unión Europea está tremendamente preocupada por los incrementos de déficit y, por lo tanto, lo que lleva a esto, que son incrementos de la deuda, y está poniendo en marcha un plan de control del déficit y de control de la deuda. Bien, se acaban de publicar los resultados del segundo trimestre del 2024. Europa ha sido capaz de reducir de 140.000, todos los 27 países, a 120.000 millones de euros el déficit. España ha pasado de 6.800 a 27.800 millones de euros de déficit. Y ha pegado un cante que nos ha convertido en el país que más ha incrementado el déficit de la Unión Europea sobre el primer trimestre. Sabemos que Francia es el peor de todos, pero en lugar de incrementarlo, lo ha reducido en 645 millones. Alemania lo ha incrementado, pero ni mucho menos como España. España lo ha incrementado en 20.000 millones y ese incremento es el más alto. Pero es que además la cifra de 27.800 sobre los 120.000 millones que ha generado de déficit los 27 países, resulta que es el 23% del total del déficit en estos momentos de la Unión Europea. ¡Pum! Han saltado todas las alarmas, y más cuando un país como Italia ha sido capaz de reducir en el mismo periodo de tiempo un 58% su déficit, o el caso de Francia, que es el líder, ha sido capaz también de reducirlo en un 1% aproximadamente. Nosotros no, nosotros nos hemos pegado un pasote de un incremento del 300%. Esto es una locura, esto es una auténtica barbaridad. Y además, ¿qué has pasado? Todas las alarmas han saltado en la Unión Europea. Por eso estáis viendo que no hago más que anunciaros subidas de impuestos que van intentando meter una detrás de otra, porque la leída de cartilla que ha tenido el ministro de Economía, Carlos Cuerpos, ha sido monumental. Ha sido de las que hacen historia en la Unión Europea. ¿Cómo es posible que un país como España suponga el 23% del déficit en un trimestre de toda la Unión Europea, cuando solo representamos el 8,8% del PIB? Bueno, pues eso, y nos hemos convertido en campeones de Europa en déficit. Así que ya lo sabéis, es decir, esto nos va a costar muchos disgustos, nos va a costar muchos problemas, nos va a costar muchos sinsabores, porque la Unión Europea no va a parar de dar bofetadas a Carlos Cuerpos y a María Jesús Montero. ¿Para qué? Para que reduzcan el déficit. Y como no se les ocurre otra manera que de reducir el déficit que aumentando los impuestos, vamos a tener muchos vídeos de subidas de impuestos, porque no pienso parar de dejar de contároslo. Nos van a crujir, lo vengo diciendo desde el 31 de agosto, el otoño iba a ser caliente, ya lo está siendo, y esto no va a parar. Y este dato del déficit, inesperado totalmente para Europa, porque en el primer trimestre dimos menos de 7.000 millones, ha hecho saltar y fundirse todos los breakers. Pero es lo que hay. Así que quería contároslo, campeones de Europa así, en déficit, así que preparémonos para subidas de impuestos. Nos vemos en el próximo vídeo de Si el Gobierno lo permite.